Y Bujin recuerda que esa es la mayor oportunidad que obtuvo Yelinchen del mar occidental en el juego, pero accidentalmente la ha conseguido él preguntándose qué debe hacer, y el maestro lo llama ya que no le responde. Y Bujin nervioso se presenta como un vástago de la secta Kulin mencionando que algún día se convertirá en el hombre más poderoso del mundo. Y el maestro menciona que eso es muy bueno ya que solo alguien como él puede saber su nombre, presentándose como el emperador celestial. Suslian el último cultivador celestial en ese mundo y el último en saber que ese mundo es falso, dejando atónito a Bujin, y Suslian le explica que no hay un reino inmortal ya que más allá del reino mortal está el vacío eterno, preguntándole que si aún sabiendo eso desea seguir cultivando. Y Bujin sorprendido se pregunta que si puede ser que él sepa que eso era un videojuego y toda la información relacionada fue ocultada allí en Gixu por el sistema, y haciéndose el tonto le responde que no entiende. Pero aún así quiere seguir cultivando, y Suslian enojado se para preguntándole que si no lo ha entendido, gritándole que han sido encerrados en el vacío eterno durante miles de años y aún así él no lo entiende. Y Bujin muy decidido lo mira, y Suslian se disculpa ya que perdió los estribos, y extendiendo la mano le pide que vaya, para poder darle una hebra de su ki inmortal, y después de que le otorga el ki inmortal Bujin le pregunta que si eso significa que solo puede seguir su camino, y Suslian empieza a reírse, y mientras se deshace menciona que es bueno que incluso el reino de los mortales tienen uno que camina junto a él, así terminando de deshacerse. Y Bujin confundido le pregunta que si eso es todo, que si después de contarle un secreto tan grande no siguiera con su explicación, y vemos como la caja de la que salió Suslian cae al suelo, mientras Bujin se pregunta que dónde están los tesoros y los manuales que se supone que debe darle, mencionando muy decepcionado que no puede pedirle que sea su heredero sin darle una misión o algo para averiguar por qué no hay un reino inmortal y quién está detrás de eso. Y enojado le pregunta a Lan y a Han que por qué él no dejó nada más y ellos le responden muy nerviosos que tampoco saben el por qué hizo eso. Y Bujin agarrándolos menciona que seguro ellos dos escondieron los tesoros y ellos le piden que espere, y vemos que un portal se abre en ese instante, del cual sale una energía dorada, y vemos un anciano el cual mirando la luz menciona que es una gran energía, y desde un agujero, la reina demonio de Ante lo ve dándose cuenta de que es un artefacto inmortal, y vemos que el artefacto se dirige a una cueva, yendo hacia allí en picada, cayendo frente a Bujin emanando una gran energía. Y Bujin tapándose la cara, mira una espada con gran aura que hay enfrente de él, y Bujin se pregunta que si ese es el premio del emperador celestial Suslian mencionando que parece muy normal. Y Lan y Han muy felices mencionan que por fin pueden ir a divertirse al reino de los mortales, y empiezan a flotar, para luego utilizar una habilidad llamada Transmute Polimor, y empezando a deshacérsele pidiendo al espíritu del artefacto que se manifieste y vuelva a su forma original, y Bujin se pregunta qué está pasando, mientras vemos que Lan y Han se convierten en energía para luego entrar a la espada, la cual empieza a brillar, y Bujin sorprendido se da cuenta de que ellos eran los espíritus del artefacto. Y la espada empieza a emanar un aura púrpura, y vemos que los dos pulpos ahora son dos pequeñas niñas y que la espada se llama Suantiana. Y Bujin sorprendido se da cuenta de que ese es el artefacto inmortal que Yelinche consiguió en el juego, y Lan menciona que si no fuera porque su maestro Celos Ordeno no le había permitido usarla y Han le pide que formen un contrato de sangre rápido ya que no puede esperar divertirse allí afuera. Y Bujin acercándose a la espada recuerda que cuando utilizó la ruta de Yelinche en el juego ella utilizó esa espada y su técnica espiritual y así consiguió convertirse en la protagonista invencible, y agarra la espada, la saca del suelo, pensando que todo eso debería ser de ella, y Bujin recuerda cuando ella lo salvó hace rato, y se pregunta ¿qué está haciendo? Y vemos que empieza a dirigirse hacia ella con la espada, agarrándole la mano, y Lan le pregunta qué está haciendo mientras Han le pregunta que si es lo que cree, y el enojado les pide que se callen, para luego acercar la espada a la mano de Yelinche, mencionando que él nunca trataría mal a sus mujeres, para luego cortarle un dedo a Yelinchen, y vemos como la espada empieza a brillar, empezándose a formar un pacto de sangre con Lan y Han, las cuales se vuelven energía espiritual de nuevo, y se dirigen hacia Yelinche, llegando así a su frente, y dejándole una marca haciendo que empiece a caerse, y Bujin atrapándola se pregunta que si se ha formado con éxito el contrato. Y se queda mirándola, preguntándose que por qué no ha despertado, mencionando que como ha renunciado a un artefacto inmortal por ella,
besarla esa vez está bien seguro, y empieza a acercarse. Pero cuando está a punto de besarla, Lan y Han empiezan a apartarlo, y Bujin enojado les pregunta que si ellas dos no deberían estar en el alma de su amo. Y Han le explica que originalmente lo que deben hacer ellas dos es reformar la formación de su maestra y cultivar la mnemotécnica de la espada inmortal. Para que pueda obtener la herencia, y Lan menciona que sin embargo se acaban de dar cuenta de que la base de su nueva maestra es perfecta para cultivar como una inmortal de la espada. Y por eso todo lo que necesitan es tiempo para que la espada suantiana y su cuerpo puedan fusionarse y después ella podrá controlar la espada, y Bujin menciona que eso le recuerda a algo, mencionando que aparte de la espada suantiana el emperador celestial Suslian debe haber preparado algo para asegurarse de que la espada pudiera ser heredada, y Han le responde que sí, explicándole que en ese reino hay un pasadizo secreto que conduce al manantial de la luna oculta que puede hacer que cualquiera que lo beba obtenga una base perfecta, mencionando que su maestro incluso asesinó a un Kunpen para crear un sello que protegiera el manantial y ahora no tiene nada que ver con ellas, y Lan le explica que solo el que ha heredado la espada de su maestro puede atravesar el conjunto de cerraduras astrales que hay allí y solo se puede salir atravesando ese pasadizo, y aunque su cuerpo pueda evitar descomponerse en cuanto su maestra despierte lo dejarán allí durante decenas de años. Y Bujin menciona que entonces el alma del Kunpen se quedó y robó lo que se supone que debía proteger y a cambio concedió la esencia restante de su cuerpo y el agua del manantial lunar, y les pide hacer una apuesta, pero Lan le dice que de ninguna manera, recordándole que él las abandonó, pero Bujin le pide que hablen primero, preguntándoles que si lo dejarían usar el manantial lunar si logra romper la matriz de bloqueo, y Lan enojada le pide que no diga tonterías ya que la matriz de bloqueo es un tipo de sello que el emperador celestial Suslian domina a la perfección y él no puede romperla, y Bujin les responde que no le sería difícil en absoluto, y Lan aún más enojada menciona que si puede romperla les puede pedir lo que sea, y Han menciona que si no puede lo dejarán allí para que se convierta en carne seca, y Bujin, logrando su cometido, le dice que tienen un trato, y vemos como Bujin se para luego salir de la sala, mencionando que Yelinchen no es tan fuerte por lo que va a llevar mucho tiempo que su alma y la espada se unan, pero sin embargo Xiao Bai y los demás lo están esperando, y mirando el sello piensa que tiene que romper esa matriz rápidamente no importa qué pase, y volvemos con las chicas donde vemos a la emperatriz haciendo burbujas en el mar, y en ese instante empieza a caerse. Pero alguien la agarra y empieza a jalarla, y vemos que es Xiao Ei el cual pregunta que de quién es esa niña y que por qué es tan traviesa, y Zhao Qin llorando le pregunta a Xiao Bai qué deberían hacer, mencionando que deberían dejar ese lugar y pensar en algo, y Xiao Bai llorando le responde que ella no irá a ningún lado sin Bujin. Y pasamos 3 días después, donde los vemos a todos muy hambrientos, y Xiao Ei piensa que no pueden seguir así, ya que la explosión de la nave fue bastante sospechosa, ya que no solo Junlinger es incapaz de aguantar más y además pueden ocurrir otras cosas, y Xiao Ei empieza a caminar de puntillas mientras Adou pide carne, y Xiao Bai se pregunta mareada que a dónde fue Bujin, mencionando que si no puede volver a verlo se dejará morir allí, pero en ese instante Xiao Ei la golpea, así desmayándola, y Zhao Qin le pregunta qué está haciendo y Xiao Ei le responde que lo mejor que pueden hacer no es esperar allí, sino que abandonar ese lugar mientras tienen fuerza es lo mejor que pueden hacer, y Junlinger empieza a moverse enojada, mientras Adou va a golpearlo preguntándole que si quiere abandonar a Bujin llamándolo traidor, pero Xiao Ei lo esquiva fácilmente, haciendo que Sadou vaya directo al mar, cayendo así al agua, y Xiao Ei les pide que despierten explicándoles que no pueden hacer nada si esperan cerca de Gixu, ya que primero tienen que recuperar su fuerza para después discutir lo que van a hacer, y aparte está seguro de que Bujin definitivamente sobrevivirá. Y Zhao Qin menciona que ella también cree que volverá sano y salvo, diciéndole así a Junlinger que van a irse y esperarán a Bujin en la secta Kulin. Y vemos como Junlinger empieza a irse mientras Adou les pide que lo esperen, y Xiao Ei menciona que una vez que regresen tienen muchas maneras de vengarse de Kan San, y volvemos con Bujin el cual está viendo el sello, empezando a cantar mano izquierda mano derecha movimiento lento mano derecha y mano izquierda otra vez pero a cámara lenta, y que esa canción les dará felicidad, preguntando que si se ha enamorado de él, y Lan y Han ruegan por sus oídos de tan horrible que Bujin canta, y él menciona que deben de estar celosas de su hermosa voz, y Han menciona que debe de estar bromeando porque sabe que no puede romper la matriz de su maestro, y Bujin, enojado,
Les dice que está descansando un poco mientras intenta romper la matriz, y mientras ellas se voltean Bujin piensa que casi ven a través de él, explicando que se acaba de dar cuenta de que el sello se puede romper uniendo todos los puntos y de esa manera en los últimos días, seguro lo logrará, pero vemos que el patrón que ha hecho es incorrecto. Y Bujin menciona que ya tiene 3 días intentando resolverlo, preguntándose que cómo puede haber una matriz tan difícil allí que si se quedara atrapado allí, pensando que no tiene tiempo y tienen que romper ese sello. Y pasamos un mes después donde vemos a Bujin decaído mientras Lan y Han le preguntan en tono burlón que si puede hacerlo, mencionando que están muy aburridas que si perdió la inteligencia por el exceso de trabajo, pidiéndole que no crea que se compadecerán de él porque actúe así. Y Bujin muy confiado piensa que por fin puede verlo, explicando que ese sello está formado por las 28 mansiones y no hay necesidad de conectar con precisión todas las constelaciones. Y extendiendo la mano menciona que esos dos tienen razón ya que el emperador Suslian tiene mucho talento, y vemos cómo empieza a conectar las constelaciones, una por una, con mucha precisión, sorprendiendo a Lan y Han las cuales se dan cuenta de que ha comprendido la matriz y la va a completar, y vemos a Bujin suspirando muy calmado, mientras la matriz empieza a romperse, y dándose la vuelta, les dice que la matriz ya está rota preguntándole que cuando cumplirán su parte del trato. Y Han le dice que eso no cuenta ya que duró un mes entero intentándolo, pero Lan la aparta mencionando que aceptan su derrota preguntándole qué es lo que quiere. Y Bujin les responde que no tiene prisa pero sin embargo les tiene una pregunta, y es que porque Ye Linche aún no ha despertado, recordándoles que un mes es demasiado tiempo para que una persona esté durmiendo, mencionando enojado que eso debe de ser porque ellas dos hicieron algo y Lan empieza a buscar excusas. Mientras Han nerviosa le explica que no debería haber ningún problema ya que cuando la espada de su maestro se hereda no hay problemas pero ellas no saben qué pasa. Y Bujin les pregunta que si no están seguras de lo que está pasando mencionando enojado que ha engañado a muchos NPS pero ellas intentan engañarlo y Lan nerviosa le responde que no fue su intención, pidiéndole que no se ponga nervioso ya que su maestro dejó algo que puede restaurar el alma en el manantial de la luna y ella estará bien después de comer lo que esté allí. Y Bujin enojado les pide que los lleven al manantial lunar mencionando que si le pasa algo malo destruirá la espada y ellas le responde que sí, y empiezan a utilizar su energía espiritual, creando así un gran círculo, al cual Bujin con Ye Linche cargada entra, empezando a teletransportarse.